Visión Bíblica con Israel Orlando. ¿Cuál es el mensaje del verdadero evangelio? Capítulo 2. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Israel Orlando y estamos en nuestro programa Visión Bíblica. Nuestro punto de vista es la Escritura. Es con la Escritura en la mano, Visión Bíblica. Y estamos estudiando en este segundo video lo que es cuál es el mensaje del evangelio verdadero. Y ya explicamos en el primer video su contenido, ahora vamos al segundo. Y quiero enseñarle a modo de conocimiento general que dentro del estudio de la doctrina hay una rama dentro de la teología que se llama soteriología. La soteriología es la rama que estudia la salvación. Ya me gustaría explicar un poco esta palabra. Este término, soteriología, viene del griego de la palabra sotería, que significa salvación, salvación, ¿ya? Logo significa estudio de o tratado, ¿ya? Y sotería es salvación. Si unimos estas dos palabras, significa el estudio de la salvación. Y nuestro estudio de la salvación es netamente bíblico, netamente bíblico. Y queremos hacerlo hermenéutico y exegético. Eso quiero hacer. Yo sé que son palabras que son un poco complejas, pero queremos ser lo más fidedignos con la ayuda del Espíritu Santo, explicar lo que es la salvación dentro de las Escrituras. Por los minutos que nos dura el video, tenemos que hacerlo de una manera somera. Le invito a usted que usted estudie la Biblia. La Biblia es un libro vivo. La Biblia le habla a usted. ¿Qué dice la Escritura? Dios ha declarado que el pecado del hombre le condena. Lucas capítulo 13, verso 3. Esto está, el trasfondo de este texto es cuando se le acerca la gente y le pregunta quiénes habían pecado, porque habían sucedido dos cosas muy impactantes. Una torre había caído sobre personas y la había matado, y Pilato había asesinado a filo de espada a unos judíos. La pregunta es, ¿quiénes pecaron? Y Cristo le contesta, no, vosotros, ustedes van a perecer de la misma manera, de la misma forma. Pero es algo que suena como una paradoja, una contradicción. ¿Cómo van a perecer si ellos no están cerca de un accidente automovilístico o no van en un avión que está a punto de caer y morir en ese accidente aéreo? Cristo se está refiriendo que el pecado va a ser condenado, y el pecado tiene la capacidad de destruir. Esto le dice en Mateo 1, cuando el ángel le habla a José que este niño, el niño Jesús, este niño que nacería, salvaría a su pueblo de sus pecados. ¿Ya? La Escritura nos habla, dice que de la misma manera que alguien muera sin salvación, alguien muera sin Cristo, perece. Y cuando la Escritura habla de perecer, bueno, lo vamos a ver más adelante. ¿Y qué es? A una eternidad en el infierno, separados de Dios. La palabra infierno es una palabra latina que lleva implicado lo que está debajo. La Escritura nos ha dado luces que el infierno está debajo de nuestros pies. Los científicos han descubierto que el núcleo de la Tierra es más caliente que el mismo Sol. Suena paradójico y está al centro. La Escritura dice que le llama al Seol, el Yena o el Hades. Son tres términos que se usan para esto: el Seol, el Yena o el Hades, y en nuestro español el infierno. ¿Ya? ¿Qué es el infierno? Donde el hombre paga por el castigo por pecar contra Dios Santo. Y esto quiero que ¿qué es el infierno? Y me voy a tomar un poco de tiempo en esto. Para muchos el infierno es el lugar donde reinan los demonios. Para muchos el infierno es el lugar donde tortura Satanás, pero es totalmente antibíblico, porque el infierno es donde el hombre paga el castigo, su deuda contra Dios. Cada pecado es una deuda, y los que mueren y rechazan a Cristo van al infierno. En el infierno actualmente no hay ni un solo demonio, están libres. Satanás anda libre por voluntad de Dios, porque está todo dentro de un plan de Dios. Y esto es, hablábamos en el estudio pasado, de la soberanía de Dios. A Dios no se le escapa nada de su mano. Dios tiene todo bajo control. Los ángeles del cielo, lo que está debajo de la tierra y lo que está en la tierra, los principados, las potestades que habla Pablo, están todos bajo su control. Tenemos a un Dios
un teocrátor absolutamente poderoso. Tenemos a un Dios plenipotenciario que tiene todo el poder omnipotente, a un Dios no blandengue, que se le va todo de sus manos. Si alguien cree que el infierno es el reino de Satanás, le pido que lea las Escrituras, porque el lago de fuego va a ser el lugar donde va a ir Satanás, el falso profeta y el anticristo. Está en Apocalipsis capítulo 20 en adelante. Pero quiero ir a esto. El infierno es el lugar que Dios ha predispuesto para que bajen los que han pecado contra Dios. Aunque originalmente el infierno no era para eso, sino era para castigar a los ángeles rebeldes. Yo quiero que usted piense en esto. Cada pecado, cada ofensa que se hace contra Dios no queda libre de culpa. La Escritura nos dice, según Romanos capítulo 10, verso 9 al 10, la Escritura nos dice que aquellos que han recibido a Cristo como su Salvador, Cristo ha sido su sustituto. Cristo ha pagado su deuda de pecado. Pero para que esta fianza espiritual se lleve a cabo, el hombre debe recibir, aceptar y abandonar el pecado y rendir su vida a Jesucristo, colocar toda su confianza en Cristo Jesús. ¿Entiende usted? Es una obra netamente de Dios. ¿Qué sucede con esto? ¿Qué sucede con esto? El Espíritu Santo hace una obra que está en Tito 3:5, está en Juan 16, en Juan capítulo 3, no hablan de la regeneración, una obra que Dios ha hecho en el corazón del hombre. Y la evidencia de esta obra hecha en el corazón del hombre es que el hombre se arrepiente de su pecado, acepta a Cristo como su sustituto, Él paga la deuda, o sea, su redentor, y Él paga la deuda de pecado. Y al pagar la deuda de pecado, la deuda que tú tenías con Dios por cada pecado, por una vida de pecado cometido, quedó pagada. Ahí donde dice Dios que la deuda ha sido consumado, el trabajo ha sido hecho. Por eso que hay nombres que usamos para describir esta obra salvadora, ¿sabes? Decimos que Cristo es nuestro Goel, nuestro Redentor. ¿Por qué? Porque pagó la deuda de mi pecado. Decimos que Cristo es nuestra expiación porque borró nuestros pecados. Decimos que Cristo es nuestra justificación, que aun siendo pecadores nos deja ante el Padre como que si no hubiésemos pecado, y se atribuye la justicia de Cristo. Vuelvo al tema, Él ha pagado la deuda de pecado, la deuda que teníamos. ¿Y qué sucede? ¿Cómo se ejecuta esto? Por fe y por arrepentimiento, recibiendo la obra que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario. Quería tomarme esto. Entonces el infierno es el lugar donde va toda esta gente que ha rechazado el pago de la fianza divina. Si esa persona que muere rechaza el pago de la fianza divina, tiene que bajar al mismo infierno, que es la cárcel de Dios, donde el hombre deberá pagar sus deudas eternamente. ¿Por qué se ha ofendido el pecado? El adulterio, la fornicación, la hechicería, la adicción a la pornografía, adicción al alcoholismo, adicción a las drogas, la brujería, la hechicería. Todo esto es una ofensa ante Dios. Y si mueres en tu pecado, vas a tener que pagar la deuda. ¿Cuál es el problema? Que esa deuda es infinita. No la puedes pagar aunque estés 1000 años en el infierno. No la puedes pagar. Hubo uno que la pagó eternamente en 6 horas en la cruz del Calvario. Hubo uno y su nombre es Cristo Jesús. Él pagó su deuda. Él pagó mi deuda. Si yo muero hoy, soy salvo. Porque reconozco mi impotencia para salvarme y reconozco la eficacia de Cristo como Dios mismo para salvarme. Jesús era Dios hombre. O sea, no era solo simplemente un hombre, sino que por ser hombre y Dios hombre, tuvo el poder para pagar en 6 horas toda mi multitud de pecados. Y no solo los de nosotros, sino de los que han muerto creyendo en Cristo generaciones atrás. ¿Cuál es el problema? Que aquellas personas
que mueren sin Cristo, se cumple la realidad de Lucas 13:3, perecerán. El infierno es el lugar donde el hombre paga el castigo por sus pecados. ¿Quiere ser libre? Como dice un canto evangélico de toda maldad, hay poder en la sangre de Jesús, hay poder en la obra de Cristo Jesús. Dice que Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, estando pues mucho más justificados por su sangre. Por él seremos salvos del día de la ira. Miren lo que dice en cuanto a este tema, Mateo capítulo 25, verso 46. Verso 46 dice, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Hay una gran diferenciación. Dice, estos, los que han rechazado a Cristo y su obra salvadora, irán al castigo eterno. Y dice, y los justos a la vida eterna. ¿Y quiénes son los justos? No somos justos por causa de nuestra propia justicia. Hay justicia en nosotros porque fue atribuida por Cristo a nuestra vida. Aquellos que han recibido a Cristo no siendo justos, se le atribuye la justicia de Cristo. Hemos sido justificados por Cristo, que es un tema más adelante. Lucas 13:3, os digo, no antes, si no os arrepentís, pereceréis igualmente. Lo que le dice Cristo a esta gente que había citado a Cristo, la gente que había muerto violentamente por la caída de una torre. El Señor le dice, no, ustedes van a perecer igualmente. Y cuando está hablando de perecer, estamos de morir espiritualmente. Y la Escritura, según todos los textos que hemos estudiado, no está hablando que después de morir hay inconsciencia. Y como enseñan muchas sectas más, la aniquilación total del alma. ¿Sabe a lo que se refieren ellos? Es la inconsciencia total del ser humano, dejar de existir, pero la Escritura nos habla categóricamente que el hombre no deja de existir después de la muerte. Y por algo está diciendo el Señor, irán entonces esto aquí al castigo eterno, o eterno. Esta es una mala noticia, verdaderamente una mala noticia, pero hay un remedio. Yo ya me adelanté, hay un remedio para la salvación. En el Evangelio, Dios Padre ha provisto el remedio para la salvación. Y entiéndalo bien, no son mis oraciones, no son mis mandas, no es la perseverancia mía, no es un evangelio humanista. El evangelio humanista enseña que la salvación termina y comienza empieza en el hombre y termina en Dios. No, nosotros creemos, los que creemos en una salvación teísta, o sea que es de Dios, creemos que la salvación comienza en Dios y termina en Dios. La salvación comienza en Dios y termina en Dios. ¿Y cuál es el sustituto? Aquel que ocupa nuestro lugar en la cruz. Él ocupa nuestro lugar en la cruz. Yo debía sufrir por mi castigo, pero Él toma mi lugar. Según 1 Timoteo capítulo 2, verso 6, mire lo que dice. Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo hombre. Mire, y aquí la Escritura habla, preciosa Escritura por sí misma, el cual se dio a sí mismo en rescate por todo, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. La vida de Cristo, el Hijo de Dios, bastó para rescatar a los suyos. No hay ángel que pueda rescatarnos, es un ser creado y que tiene que ser sustentado por Dios. El hombre tiene que ser sustentado por Dios, pero aquí viene alguien que es hombre y Dios y que es el sustento de toda la tierra, y ese es un requisito. Si era un hombre, era un ser creado, no cubriría ni una gota de nuestro pecado. Si era un ángel, era un ser creado, su sangre no cubriría ni una gota de pecado si hubiera tomado carne. No. Tenía que ser alguien más, que no fuera sustentado por nadie, que fuera el ego eimi, que fuera el gran yo soy. El ego eimi o el gran yo soy significa aquel que tiene sustento en sí mismo. Lo que el Señor Jehová le dijo a Moisés: si el pueblo pregunta, ¿quién me envía? Diles que yo soy el que soy. Te ha enviado el que tiene existencia en sí mismo. Entonces baja, según la Escritura, según Génesis capítulo 1, verso 1 en adelante, y según el Evangelio de Juan,
capítulo 1 en adelante, que lo que dice en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios, y todo esto fue creado por la palabra, que es Cristo. O sea, Cristo, Dios mismo tuvo que bajar y dar su vida por el ser humano. Es la esencia del Evangelio de Pablo a los Corintios. Pablo habla de 3 elementos en 1 Corintios capítulo 15, versos 2 al 4. Estos 3 elementos son los siguientes: la muerte de Cristo, la sepultura de Cristo, la resurrección de Cristo a nuestro favor. El verdadero Evangelio tiene estos 3 elementos. ¿Cuáles son? La muerte de Cristo, la sepultura de Cristo y la resurrección de Cristo. Si hay alguien que cuando habla el Evangelio no menciona estos 3, por favor, mejor váyase de ese lugar. Una iglesia de sana doctrina, de sana enseñanza, enseña estos 3 elementos: la muerte de Cristo, la sepultura de Cristo y la resurrección de Cristo. Quiero leer donde está implicado esto. 1 Corintios capítulo 15, verso 1 al 4. Además os declaro, hermanos, el Evangelio, las buenas noticias que os he predicado, mire, el cual también recibisteis, en la cual ustedes perseveran, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. ¿Cuál es la palabra que os he predicado? Y sois salvos, le dice a los Corintios: la muerte, la resurrección de Cristo. Si no creísteis, en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que yo recibí. Mire, aquí habla de las cualidades doctrinales que tiene que tener el mensaje, el verdadero mensaje del Evangelio. Que Cristo murió por nuestros pecados, ¿conforme a qué? Conforme a las Escrituras. Cuando está hablando de las Escrituras se está refiriendo al Tanaj, al Antiguo Testamento en nuestra Biblia. 4. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Qué le parece? Estos elementos los tiene el Evangelio. ¿Qué sucede en la cruz del Calvario, según Romanos 6:4? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Qué sucede en la cruz del Calvario? Cristo murió en la cruz y fue sepultado con Él nuestra vieja naturaleza. Repito, nuestra vieja naturaleza murió en la cruz. Nuestra vieja naturaleza fue sepultada con Él. Entonces, cuando Cristo resucita, dice la Escritura, nuestra nueva naturaleza resucita. El apóstol Pablo, en Gálatas capítulo 2, 20, dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y cuando habla de bautismo, muchas iglesias evangélicas en Romanos 6:4 dice: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. No se está refiriendo al bautismo en agua, se está refiriendo que en el momento que hemos creído, hemos sido bautizados espiritualmente, hemos sido sumergidos espiritualmente, hemos nacido espiritualmente. En el momento que se cree, somos bautizados. Obviamente, hay una orden en Mateo capítulo 28, verso 18 en adelante, y en Marcos capítulo 16, que hay que bautizarse, pero no somos salvos en el momento que nos bautizamos, somos salvos en el momento que hemos creído, y somos bautizados espiritualmente en la muerte de Cristo. En la muerte de Cristo somos bautizados, en la muerte de Cristo somos bautizados. Hemos creído, hemos muerto, hemos creído, hemos resucitado juntamente con Cristo. Qué precioso, qué maravilloso lo que Cristo hace. Entonces, ¿qué sucede? Quiero explicar nuevamente esto. Por fe, mi vieja naturaleza es muerta en la cruz. Por fe, mi vieja naturaleza es muerta en la cruz. Soy resucitado a una vida nueva. ¿Y cuál es? Somos bautizados en el momento que hemos creído, somos bautizados en el Espíritu Santo. Pablo nos ordena
que nos sujetemos a este verdadero evangelio. El único evangelio que salva. Creer en cualquier otro evangelio es creer en vano. La palabra en vano significa inútil, vacío. Por eso usted debe ver qué se está enseñando en su iglesia, qué está enseñando su pastor, qué está enseñando su hermandad, qué están enseñando los líderes de la iglesia. Debemos enseñar la muerte, la resurrección de Cristo y la pronta venida de Cristo. Mire lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, verso 1 al 2. Además os declaro, hermano, el evangelio que os he predicado, y ya lo desglosó él, muerte y resurrección de Cristo, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis esta palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. O sea, ¿por qué soy salvo? Soy salvo por creer a la muerte y a la resurrección de Cristo. A eso se está refiriendo Pablo. Soy salvo por creer a la obra de Cristo en la cruz. Soy salvo de ir al infierno, de eterna separación con Dios. Soy salvo porque ha hecho Cristo. Ha sido el mediador, ha sido aquel que me ha reconciliado, ha sido el gestor de eterna salvación, como dice el libro de Hebreos. ¿Qué les parece? El que rechaza a Cristo, rechaza la vida. Juan 14, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. No existe apóstol, no existe pastor, no existe santo. El único medio, según Juan 14, para llegar al Padre, el único mediador es Cristo. Juan 14, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Cristo es tajante. Cristo es categórico. El único medio para llegar al Padre es a través de Cristo. Estas son las cualidades de un verdadero evangelio. Estas son las cualidades de lo que debe predicar una iglesia. Estas son las enseñanzas, las doctrinas, los puntos, los tópicos que deben ser enseñados en una iglesia. ¿Lo están enseñando? Te invito en nuestro próximo video en Visión Bíblica. ¿Y cuál es el mensaje del verdadero evangelio? Te invito a que el Señor te bendiga. Muchas gracias. Que la paz de Cristo esté contigo. Programa Visión Bíblica. Una producción Jesús, Amor en Acción Chile 2020.